Tecnología del concreto. En esta ocasión vamos a ver la unidad 3, diseño de mezclas, y vamos a explicar el procedimiento de diseño de una mezcla de concreto por el método del ACI. El diseño de mezcla de concreto basado en el método del ACI del Instituto Americano del Concreto consiste en seguir en forma ordenada una secuencia de pasos. Generalmente estos pasos son 9. Y va a ser para determinar la cantidad de material en peso o bien en volumen, considerando un volumen de 1 metro cúbico de concreto. Posteriormente, esas cantidades vamos a convertirlo a la cantidad de volumen que vamos a realizar como mezcla de prueba. La secuencia para dosificar se muestra en este esquema. Primeramente se elige el asentamiento o el revenimiento del concreto. Se elige también el tamaño máximo nominal del agregado, que va a depender de acuerdo a las características de los elementos estructurales que se van a fabricar. Luego vamos a estimar la cantidad de agua que va a requerir la mezcla. Vamos a elegir una relación de agua-cemento. Esto sería en base a unas tablas que proporciona el ACI 211. Y con el parámetro de la cantidad de agua y la relación agua-cemento, posteriormente vamos a calcular el contenido de cemento. Para determinar la cantidad de arena y grava, previamente nosotros debemos de verificar si cumple con las recomendaciones granulométricas de la ASTM C33. Esto es un requisito indispensable para aplicar el método del ACI. Si cumple con esta recomendación, entonces vamos a estimar el contenido de agregado grueso a través de una tabla que proporciona el ACI. Posteriormente, una vez determinado la cantidad de agregado grueso, vamos a estimar el contenido de agregado fino. Para ello existen dos métodos o proponen dos métodos. Uno es determinar la cantidad a través del peso volumétrico del concreto fresco o bien determinar la cantidad de agregado fino por la diferencia de volumen. Una vez que ya se tengan las cantidades en peso o en volumen de los materiales, se va a realizar un ajuste de la cantidad de agua que tenga el agregado grueso o el fino, ya que estos pueden perjudicar en el agua que vamos a agregarle a la mezcla. En otro caso de no cumplir con la recomendación de la STM C33, se va a emplear un método consiste de optimizar la granulometría, y una vez optimizada esa granulometría vamos a proceder a estimar el contenido de arena y grava simultáneamente. Esto lo vamos a hacer con el método de Volume o el método de Fuller que veremos en el siguiente tema. Pues bien, el método de proporcionamiento de mezclas de concreto del Comité 211 de la CEI incluyen dos formas. Una es determinar el peso del agregado fino a través de las diferencias de peso del concreto fresco, o el otro método sería a través de las diferencias de volumen absoluto. Entre estos dos métodos, el más exacto para determinar la cantidad de agregado fino es el de volumen absoluto. Sin embargo, al momento de preparar la mezcla en sí, ya la mezcla real,
Es conveniente que los materiales se dosifiquen por medio de los pesos o de las masas de los materiales, ya que el volumen de un recipiente puede ser engañoso o puede variarse demasiado al momento de realizar la mezcla. Por esa razón, en las plantas de premezclado del concreto utilizan las cantidades de los materiales en peso para dosificar, ya que es el más exacto. En ambos casos se requiere realizar pruebas a una mezcla predeterminada para ajustar el proporcionamiento que se va a emplear en el concreto definitivo. Este procedimiento de realizar una mezcla de prueba es importante en aquellas construcciones en donde se van a requerir grandes cantidades de concreto. Si es para un concreto normal o una obra que no va a requerir suficiente volúmenes de concreto, podría quedar con una mezcla de prueba las dosificaciones sin realizar un ajuste posterior. Pero si queremos optimizar esas cantidades de tal manera que se tenga un ahorro efectivo del económico en el precio del concreto, sí se tiene que realizar las mezclas de prueba hasta lograr una cantidad óptima y que sea económica, sin que se pierdan las propiedades requeridas en el concreto. Los parámetros básicos para elaborar las mezclas de prueba consisten en 5 datos iniciales, que son la resistencia requerida o la resistencia especificada en el proyecto, el contenido mínimo de material cementante o bien, en su caso, la relación de agua-material cementante. En algunos proyectos no se determina la cantidad mínima de material cementante ni la relación de agua-cemento. Sin embargo, estos valores se pueden determinar dependiendo de la condición de exposición del elemento estructural. El otro dato que vamos a requerir es el tamaño máximo nominal del agregado, que esto va a depender de las características del armado de algún elemento estructural. El contenido de aire, esto puede ser un concreto con aire incluido o un concreto sin aire incluido. Para cuestiones de exposiciones normales, no se requiere que el concreto tenga aire, pero se permite que el concreto pueda tener hasta un 3% de contenido de aire. Para cuestiones de durabilidad, el contenido de aire puede ser agregado a través de aditivos inclusores de aire y se permite que el concreto tenga hasta 8% de aire. El revenimiento deseado. En algunas construcciones se requiere especificar el revenimiento. Sin embargo, esto va a depender de diferentes factores como el método de colocación del concreto, el acomodo, la compactación, el transporte y el tiempo que va a durar el hacer el vaciado del concreto en las cimbras del elemento estructural. También depende de la cantidad de acero, de varillas o el armado que tenga el elemento estructural. De esta manera se va a establecer si el concreto se requiere que sea más fluido o que sea más seco. En este ejemplo vamos a explicar el procedimiento para determinar las cantidades de cemento, arena, grava y agua.
En el ejemplo se pide, consta de los siguientes requerimientos. Se necesita un concreto para un pavimento que se expondrá a la humedad en un ambiente severo de congelación y deshielo. Se requiere una resistencia a compresión de 350 a los 28 días. Se recomienda que tenga aire incluido. El revenimiento deberá estar entre 25 milímetros y 75 milímetros como máximo. Se requiere un tamaño máximo del agregado de 25 milímetros o 1 pulgada. No se disponen registros de resistencia de los concretos anteriores. Vamos a analizar la información que nos están proporcionando en el enunciado. Primeramente, nos indican el ambiente de exposición donde se va a utilizar el concreto. Es un ambiente severo, va a estar expuesto a congelación y deshielo. Por lo tanto, esto significa que el pavimento puede requerir en determinadas ocasiones sales para descongelación de la superficie, y eso va a repercutir en un deterioro del concreto. Además, los ciclos de congelación y descongelación van a hacer que el concreto se deteriore fácilmente. Por tal razón es que se requiere que tenga aire para que el concreto tenga una capacidad de absorción de esos esfuerzos y no se degrade, no se agriete o no se rompa el concreto cuando se congele la superficie. Nos proporcionan también una resistencia que es de 350 a los 28 días. Esta resistencia es la resistencia específica y debemos de verificar si es la adecuada para el ambiente de exposición. De lo contrario, pues vamos a modificar esta resistencia. Para ello vamos a emplear unas tablas que recomienda el ACI, donde vamos a comparar si es adecuada esa cantidad de resistencia. Se recomienda, aquí nos dice ya que se recomienda que tenga aire incluido, sin embargo no nos proporciona de cuánto debe de ser esa cantidad de aire. Entonces vamos a determinar la cantidad de aire a través de unas tablas y también vamos a considerar las recomendaciones que hace el ACI, que es el contenido de aire que puede ir de 5 al 8%. El revenimiento ya nos están proporcionando, sin embargo, vamos a compararlo con una tabla si es el adecuado, ¿sí? Nos dicen que es para un pavimento, mas no nos dan la información si al colocar ese concreto va a requerir vibración. Generalmente lleva un vibrado el concreto para extenderlo, colocarlo y compactarlo. Esto se hace a través de medios mecánicos y le va a proporcionar una capacidad de fluidez al concreto. Por tal razón, pues no es tan necesario que sea un concreto muy fluido. Puede ser con una consistencia un poco seca y al momento de vibrarlo, pues va a fluir. En un pavimento tenemos suficiente espacio como para realizar esa maniobra de vibrado. Sin embargo, si fuera un elemento estructural, por ejemplo, un muro de concreto reforzado, en donde el espacio es muy pequeño, manipular el concreto a través de un sistema de vibrado, pues va a ser más complicado y va a generar un mayor trabajo. Por tal razón, en esos casos, sí se requiere que el concreto sea lo más fluido posible para que no genere oquedades, llamadas también cangrejeras. Ya nos proporcionan el tamaño máximo del agregado. Esto no lo vamos a modificar, al menos que se tengan elementos estructurales con una mayor densidad de armado.
Y otro dato importante que debemos de observar es que no se disponen registros de resistencias de concretos anteriores. Esta información nos sirve para determinar la resistencia media del concreto. Se debe recordar que la dosificación de los materiales se hace en base de la resistencia promedio, que esta debe de ser superior a la resistencia de compresión especificada. Esto se hace debido a las variabilidades que pueden tener los agregados o la variabilidad que puede haber al momento de preparar la mezcla o durante su transporte o durante su colocación. Por tal motivo, necesitamos que esa resistencia con la que vamos a dosificar sea mayor que la especificada. Los materiales que se disponen en el lugar, previamente hay que realizar su caracterización y determinar algunos parámetros. En este caso ya nos está dando algunas características de los materiales. El cemento nos dice que es de uso general, puede ser un cemento CPC o cemento Portland compuesto, ¿sí? Que es empleado para usos generales. Este tipo de cemento va a tener una masa específica o lo que sería su densidad de 3, o en otro caso su densidad sería de 3000 kilogramos por metro cúbico. La grava es de tipo redonda. Este dato va a ser de mucha importancia para la cantidad de agua. Entonces nos dice que es una grava de tipo redonda. Su tamaño máximo es de 25 milímetros. Tiene una masa específica de 2.68 o su densidad sería de 2680 kilogramos por metro cúbico. Presenta una absorción de 0.5%, el contenido de humedad de 2% y el peso o masa volumétrica seca secada al horno y varillada es de 1600 kilogramos por centímetro cúbico. Para la arena es de tipo natural, puede ser arena de río. Presenta un módulo de finura de 2.8. Su masa específica seca es de 2.64 y lo que sería su densidad de 2640 kilogramos por centímetro cúbico. La absorción va a ser de 0.7% y el contenido de humedad de 6%. Este tipo de concreto va a requerir de dos tipos de aditivos. Primero, se requiere un aditivo inclusor de aire. Esto está fabricado por resinas de madera. Eso significa que no tiene algún compuesto que vaya a ser contraproducente en la durabilidad del concreto. La dosis que se va a manejar es de 0.5 gramos por cada kilogramo de cemento para poder ingresar hasta una cantidad de 8% de aire. Si nos pasamos de esa cantidad del 8% de aire, podemos reducirlo a través de una reducción de 0.1 gramo por cada 1% de peso de cemento para reducir 1 gramo de 1% de aire. Debido a la durabilidad que debe presentar el concreto, vamos a emplear un segundo aditivo que consiste en un reductor de agua. Este tiene una masa específica de 1 o la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. La dosis que vamos a emplear o la que recomienda el comerciante de este aditivo es usar 3 gramos o 3 mililitros por cada kilogramo de cemento.
para reducir hasta un 10% de agua. Bien, estos son los datos que vamos a utilizar para la dosificación. Como primer paso, vamos a verificar la resistencia. Si esa resistencia que nos proporciona el dueño de la obra es adecuada para el tipo de ambiente donde se va a exponer el concreto. Entonces vamos a buscar en esta tabla del ACI esa condición de exposición. En esta zona vemos que es un concreto expuesto a congelación, deshielo, en la condición húmeda y descongelante. Nos dice que la resistencia mínima que debe de tener el concreto es de 320. Bueno, el dueño de la obra nos dice que quiere un concreto con una resistencia de 350. Por lo tanto, esa resistencia es adecuada para ese tipo de ambiente. Siempre vamos a tomar la resistencia que sea mayor. En caso contrario de que el dueño requiera una resistencia menor, pero las condiciones de exposición dictan lo contrario, pues es nuestro deber recomendar una resistencia que sea la adecuada para ese tipo de exposición. Bien, una vez que verificamos la resistencia, vamos a obtener la resistencia a compresión promedio, que esta debe de ser superior a la resistencia específica. Como no obtenemos datos de resistencias cercanas a la resistencia específica, vamos a emplear esta tabla en donde nos proporcionan diferentes ecuaciones dependiendo el rango de resistencia. En este caso tenemos una resistencia específica, una resistencia a compresión media de 350. Esto cabe en el rango de 210 a 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la fórmula es sumar la resistencia específica más más 84, que es como una desviación estándar que vamos a utilizar. Esto nos da una resistencia promedio de 434 kilogramos. Una vez que tenemos la resistencia a la compresión promedio, vamos a proceder a determinar la relación agua-cemento. En este vamos a emplear de nueva cuenta una tabla, la que tenemos aquí, y sería la relación agua material cementante para un concreto con aire incluido. Lo que podemos observar es que para nuestra resistencia de 434 no se cuenta con un valor específico de relación de agua-cemento. Por lo tanto, ese valor lo vamos a determinar a través de una interpolación. Como lo que estamos mostrando, tomamos los valores de 450 y 400. Y en medio vamos a colocar el valor de la resistencia promedio que estamos buscando. Bueno, con este procedimiento de interpolación vamos a obtener la relación de agua-cemento, que para este caso sería de 0.32. Bien, luego vamos a, como siguiente paso, vamos a determinar el contenido de aire. Esto sería, vamos a considerar la condición de exposición, que es severa. Se requieren los datos del tamaño máximo del agregado y buscamos en esta tabla para el tipo de concreto con aire incluido, una exposición severa y el contenido y el tamaño máximo del agregado, que es de 25 milímetros. Esta tabla nos recomienda, nos propone que podemos emplear un contenido de aire de el 6%. Sin embargo, las recomendaciones del ACI nos indica que puede estar en un rango del 5 al 8%.
Para que no quedemos tan cercanos o tengamos un margen para la cantidad de aire, podemos establecer como una cantidad máxima permitida hasta un 8%. Okay. El revenimiento ya nos proporciona el dueño de la obra, sin embargo vamos a verificar si es el adecuado para el tipo de construcción que se va a realizar. Ahí nos dice que va a ser un concreto que se va a emplear para pavimentos y efectivamente el revenimiento que nos proporciona el dueño de la obra es el adecuado. Tiene un máximo de 75 milímetros y un mínimo de 25 milímetros. Al momento de llevar a cabo o de realizar el ensayo de revenimiento, podemos tener un margen de tolerancia del 75, que puede ser más menos 20 milímetros, el cual podrá estar dentro de lo permitido. O este dato también puede ser permitido si el concreto es colocado hasta media hora o una hora después de su fabricación. Posteriormente vamos a determinar el contenido de agua. De nueva cuenta vamos a utilizar una tabla y requerimos el dato de revenimiento y el dato del tamaño máximo del agregado. En este caso tenemos el revenimiento de 75. Esto cae en un rango de 75 a 100 y para un tamaño máximo de agregado de 25. Para un concreto con aire incluido, la cantidad de agua en la mezcla es de 175 kilogramos para un metro cúbico de concreto. Bien, nos dicen entre los datos que nos proporciona el problema es que la grava tiene característica de ser redonda. Esto permite que el agua se pueda reducir hasta 25 kilogramos por cada metro cúbico de concreto. Por lo tanto, el agua que alternativamente vamos a utilizar para la mezcla es la diferencia de 175 menos 25 kilogramos. Esto nos da un valor de 150 kilogramos. Como se va a emplear un aditivo que es reductor de agua y esto implica reducir hasta un 10% de agua, vamos a determinar de los 150 la cantidad que se va a quitar, quedando al final una cantidad de agua de mezcla de 135 kilogramos por cada metro cúbico. Para determinar el contenido de cemento necesitamos el dato de la relación de agua-cemento y la cantidad de agua, que eso ya lo hemos calculado en los pasos anteriores. Para determinar el contenido de cemento vamos a realizar una división de la cantidad de agua entre la relación de agua-cemento. Esto nos da una cantidad de 422 kilogramos en un metro cúbico. Bien, este valor de la cantidad cementante vamos a comparar si es el adecuado con la cantidad mínima recomendada por el ACI. Tenemos que para un agregado de tamaño máximo de 25 milímetros, la cantidad mínima de material cementante es de 310. Bien, los 422 que hemos obtenido nosotros es superior a los 310, por lo tanto vamos a tomar
el valor que sea mayor. Pero también hay que verificar si esa cantidad cumple con los requerimientos mínimos para la durabilidad del concreto. En este caso, dado la condición severa de exposición del concreto, esto se recomienda que por lo menos la mezcla tenga 335 kilogramos por metro cúbico. De igual manera vemos que los 422 es superior a esta cantidad, por lo tanto lo damos como bueno la cantidad que hemos calculado. Para el contenido de grava, de nueva cuenta utilizamos la tabla que nos proporciona el ACI y necesitamos como dato el tamaño máximo nominal del agregado y el módulo de finura de la arena, obteniendo un valor que es de 0.67 del volumen. Este volumen lo vamos a calcular, lo vamos a multiplicar por el peso volumétrico seco compactado o varillado de la grava, que son los 1600 kilogramos por metro cúbico. Esto nos da una cantidad de 1072 kilogramos para un metro cúbico de concreto. Vamos a determinar el contenido de aditivo o el peso de los aditivos. Entonces, para el inclusor de aire, dijimos que vamos a ponerle hasta 8% de contenido de aire cuando se agrega 0.5 gramos por cada kilogramo de cemento. Entonces, en total estaríamos colocando la operación de 0.5 por 422 kilogramos de cemento, obteniendo un valor de 211 gramos para un metro cúbico. O bien, en unidades de kilogramos sería de 0.211 kilogramos. Para el reductor de agua empleamos 3 gramos de reductor de agua por cada kilogramo de cemento. Y con esto vamos a reducir hasta un 10% de la cantidad de agua. Entonces realizamos la operación de 3 gramos por 422 kilogramos de cemento y obtenemos una cantidad de 1 kilogramo de 1.266 kilogramos para un metro cúbico. Una vez que ya tenemos determinada la cantidad de agua, de cemento y de grava, vamos a calcular la cantidad de arena. Como estamos viendo el método de volumen absoluto, esta cantidad de arena lo vamos a determinar por la diferencia de un metro cúbico menos la sumatoria de los volúmenes de los materiales que ya hemos calculado. Tenemos el peso de cada uno de esos materiales, del agua, cemento, grava, lo multiplicamos por su densidad o su peso volumétrico de estos materiales. Para el agua, aunque no se da como dato, pero esto ya se conoce de que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del cemento es de 3000 kilogramos por metro cúbico y el de la grava de 2680 kilogramos por metro cúbico. Obtenemos las cantidades de volumen y también incluimos el volumen del aire. Hacemos la sumatoria de esos volúmenes, esto nos da de 0.756 metros cúbicos. Al hacer la diferencia de estos valores, vamos a obtener 1 menos 756 igual a 0.244. Esto sería el volumen que va a ocupar la arena. Y para conocer su peso, vamos a multiplicar el volumen
por el peso volumétrico de la arena, el cual nos va a dar 645 kilogramos. Este es un valor que se aproxima. Realmente la operación nos da 644.16, pero nosotros vamos a aproximarlo a uno inmediato superior para obtener cantidades enteras. Bien, estos serían las proporciones iniciales sin el ajuste de la cantidad de agua. Hay que recordar que los agregados se han calculado considerando que estos están totalmente secos. Sin embargo, en el lugar de la obra, los agregados pueden tener una cantidad de humedad en absorción o una cantidad excesiva de agua que puede estar rodeada todas las partículas de arena o de grava. Por lo tanto, esto va a dejar una cantidad libre de agua que necesitamos quitarle al agua que hemos calculado anteriormente. Bien, en esta tabla se muestra ese procedimiento para hacer el ajuste por humedad en las cantidades de los materiales. En una primera columna escribimos los valores en peso o en masa de estos materiales, y en la siguiente columna vamos a calcular la cantidad de humedad absorbida de estos materiales. Esto se obtiene de multiplicar el valor de la masa por el porcentaje de absorción de la arena, el cual nos da de 4.51. Lo mismo hacemos para la grava por su absorción de la grava. Recordemos que la arena tiene una absorción de 0.7%. Entonces, para obtener el 4.51 vamos a multiplicar 645 por 0.7 entre 100. Es el mismo procedimiento que vamos a hacer para la grava. Y para determinar la masa de los agregados en condiciones de superficie seca y saturada, vamos a sumar los valores de la columna 1 de los materiales más la columna 2, lo cual vamos a obtener la masa de los agregados en condición saturada y superficie seca. Y obtenemos el peso volumétrico de este concreto, o el peso para un metro cúbico de concreto. Este valor va a ser muy importante y enseguida lo vamos a ver por qué. Luego vamos a determinar la cantidad de humedad que aportan los agregados. Esto lo vamos a realizar al multiplicar los 645 por la humedad, en este caso de la arena, es del 6% entre 100. El de la grava de 1072 por 2% entre 100 para obtener las cantidades que sería de humedad que aporta cada uno de estos materiales. Y enseguida obtenemos la proporción ya corregida, que va a ser la suma de la cantidad de la porción de la primera columna con la cantidad de humedad que aporta esos agregados. Y ya obtenemos las cantidades corregidas por humedad. Realizamos la suma total de estos pesos, el cual debemos de verificar que este volumen o este peso volumétrico debe de ser igual al peso volumétrico de los materiales en condición saturada y superficie seca. Si estos valores no son iguales, por lo tanto hemos cometido un error al momento de realizar el ajuste y tenemos que volver a verificar. Para la cantidad de agua, inicialmente habíamos calculado de 135.
pero debido que tanto la arena y la grava aportan con una cantidad de humedad, esto es lo que vamos a calcular de la siguiente manera. De los 135 vamos a quitarle la cantidad de agua libre que queda de la arena menos la cantidad de agua libre que queda de la grava. Esto nos da un valor de 85 kilogramos. Los aditivos inclusores de aire y el reductor de agua permanecen iguales sin hacer modificaciones. Por último, como hemos determinado la cantidad de los materiales para un metro cúbico, ahora vamos a realizar el ajuste para un volumen determinado que vamos a realizar. En este caso, vamos a preparar o vamos a considerar una preparación de 0.1 metro cúbico o 100 litros de concreto. Lo que vamos a hacer es multiplicar 0.1 metro cúbico por el peso de estos materiales para obtener ahora el peso para 0.1 metros cúbicos. Esto sería la proporción de la mezcla en peso. Para los aditivos inclusores de aire tenemos que convertir las unidades de kilogramo a mililitros, ya que generalmente los aditivos vienen en forma líquida y son más fáciles de dosificar en unidades de volumen. Si queremos proporcionar la dosificación a través de una relación, entonces vamos a tomar el peso del cemento y vamos a obtener su relación para la arena, la grava, dividiendo las cantidades o los pesos de esos materiales entre el peso del cemento. Obtenemos que para el cemento sería 1, para la arena sería 683 entre 422 y esto nos da una relación de 1.6. Para la grava vamos a obtener la división de 1093 entre 422. Esto nos da una proporción de 1 a 1.6 a 2.6. Si queremos obtener las proporciones en base al número de bultos de concreto y número de botes, vamos a considerar que un bulto de cemento tiene 50 kilogramos. Por lo tanto, vamos a dividir los 422 kilogramos entre 50 kilogramos que tiene un bulto de cemento. Esto nos da una cantidad para un metro cúbico de 8.5 bultos de cemento. Para determinar la cantidad de botes de arena y grava y agua, lo que vamos a considerar es que un bote contiene 19 litros. Por lo tanto, vamos a convertir primeramente los pesos en cantidades de volumen y para ello vamos a emplear la densidad de la arena, lo mismo que la densidad de la grava. Realizamos esta operación y entonces ya tenemos que para un metro cúbico de concreto se requerirían 14 botes de arena y 21 botes de grava. Y para la cantidad de agua vamos a dividir los 85 kilogramos entre 19 kilogramos o 19 litros que tendría el bote. Esto nos da de 4.5 botes. Bueno, con esas cantidades de un metro cúbico de concreto y posteriormente
para la mezcla de prueba de 0.1 metro cúbico. Realizamos esa mezcla y lo caracterizamos. Vamos a medir el revenimiento y el contenido de aire. Para el revenimiento, esto nos arroja un valor de 100 milímetros o 100 centímetros, el cual vemos que está elevado con respecto al valor que habíamos propuesto de hasta un máximo de 75 milímetros. Para el contenido de aire, al momento de medirlo, esto nos da de 9%, lo cual también es elevado con respecto al valor que habíamos propuesto de hasta 8%. El agua que se utilizó para realizar la mezcla, inicialmente teníamos de 8.5 kilogramos, sin embargo aquí hemos utilizado nada más 8 kilogramos de agua, el cual, como vemos, aún utilizamos menos agua, pero obtuvimos más revenimiento. Entonces hay que realizar ese ajuste para una segunda prueba de la mezcla. Escribimos las cantidades que hemos utilizado de agua, la cantidad de cemento que utilizamos, estos fueron invariantes, realizamos la suma y luego vamos a calcular la cantidad de agua libre. Para calcular la cantidad de agua libre, realizamos la operación de 109.3 entre la cantidad de absorción, entre la cantidad de humedad de la grava, que esto es de 2% o bien 0.02%. Realizamos esta operación. Esta cantidad de 2 menos 0.5 sería, va a representar la cantidad de agua libre que quedaría o la humedad libre que quedaría de cada uno de los agregados. De esta manera obtenemos la cantidad de agua libre de la grava de 1.61 y para la arena de 3.42. Vamos a obtener un valor del rendimiento. Inicialmente nosotros obtuvimos una masa volumétrica al momento de medir de 2.274 kilogramos. Y en la cantidad que medimos con los materiales de manera individual, obtuvimos una cantidad de mezcla de 227.9. Con estos valores vamos a obtener cuál fue el volumen de rendimiento que se obtuvo. Realizamos el diseño, si recuerdan, fue para 0.1 metro cúbico. Sin embargo, obtuvimos una cantidad que está ligeramente mayor a ese valor. Este representa como el rendimiento. Para nosotros va a ser algo elevado. Y con este valor del rendimiento y la cantidad de agua que hemos calculado, el agua libre, obtenemos ahora el agua de la mezcla necesaria para 1 metro cúbico. Esto sería de 130 kilogramos. Vamos a ajustar también la cantidad de agua de mezcla debido al contenido de aire que salió elevado, igual que el revenimiento. Esto lo vamos a modificar por medio de un incremento de la cantidad de agua de mezcla. Esto es de que vamos a incrementar 3 kilogramos por cada metro cúbico de concreto para reducir 1% del contenido de aire. Y por otro lado, vamos a reducir la cantidad de agua para disminuir 1 centímetro el revenimiento. Esta cantidad que vamos a quitarle de agua es de 2 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces realizamos esta operación de la cantidad de agua de mezcla que habíamos determinado. Vamos a incrementarle
3 kilogramos por cada 1% de aire que deseamos reducir. Como obtuvimos 9% y la cantidad que necesitamos es 8, por lo tanto lo vamos a multiplicar 3 por 1. Ahora vamos a quitarle la cantidad de agua para disminuir el revenimiento. Estos son 2 kilogramos por 25, que fue los milímetros que nos excedimos, entre 10 milímetros que corresponde la reducción. Esto nos da de 128 kilogramos de agua. Debido a que hemos cambiado la cantidad de agua, por lo tanto va a cambiar también la cantidad de cemento. Inicialmente teníamos 422 kilogramos y ahora con el nuevo cambio con el ajuste de agua hemos reducido hasta 21 kilogramos de cemento. Esto es prácticamente como la mitad de un bulto de cemento. Bien. También al cambiar la cantidad de cemento hemos cambiado el volumen que va a ocupar. Y al cambiar este volumen tendría que cambiar de nueva cuenta la cantidad de grava y la cantidad de arena. Para ello volvemos a realizar toda la operación que ya habíamos explicado anteriormente para obtener la cantidad de arena. Se modificarían también las cantidades de los aditivos al modificar la cantidad de cemento, ya que estas cantidades de los aditivos se realizan en base a la cantidad de cemento. Realizamos por última vez un nuevo ajuste de humedad porque hemos cambiado la cantidad de arena y la cantidad de grava. De nueva cuenta, tenemos que verificar que la masa volumétrica estimada para el agregado en condiciones saturadas y superficie seca debe de ser igual que la cantidad de masa de los materiales ya corregidos o el material que vamos a emplear. Este procedimiento se vuelve a repetir para un metro cúbico de concreto y convertimos estas cantidades a un volumen requerido de 0.1 metro cúbico. Estas serían las cantidades para nuestra nueva mezcla de prueba y volvemos a repetir el proceso de medir el revenimiento y el contenido de aire. Si en esta prueba salen aceptables esos valores, entonces quedan como definitivos estas proporciones de corregida por humedad. Si no fuere así el caso de que nos vuelve a salir un contenido de humedad elevado y revenimiento elevado, por lo tanto, volvemos a repetir el procedimiento a partir de esta parte. Bien, y con esto, en este caso, para este ejemplo, vamos a dar por hecho de que estos ajustes del concreto ya presentaron las características deseadas y estos serían las proporciones que emplearíamos para las mezclas finales. Bien, hasta aquí sería este ejemplo de diseño de mezcla a través del método del ACI por el método de volúmenes absolutos.